Bienvenidos a esta segunda parte de esta serie sobre los primeros pasos en el desarrollo con Node.js. En la primera parte pudimos ver cómo configurar y poner en ejecución un servidor con Node.js. En esta segunda parte vamos a continuar exactamente como habíamos dejado las cosas en el primer capítulo. Si ustedes como recordarán, en la primera parte pudimos setear el servidor a través de el instalador de dependencias npm, donde creamos un archivo de configuración package.json, y a través de él pudimos instalar las dependencias que actualmente estamos utilizando, que son el framework Express para Node.js, y con unas pocas líneas de código pudimos poner en ejecución un servidor en nuestra computadora. Vamos a recordar que ejecutando este comando podemos levantar nuestro servidor en el puerto 8000, y al verificarlo en nuestro navegador estamos entonces sirviendo una página HTML como recurso estático en nuestro servidor. Esta página HTML indicada llamada index la colocamos en la carpeta publics, y a través de esta línea de código app.use, express.statics, etc., podemos entonces servir este recurso cuando el usuario teclea la dirección URL base de nuestro servidor. Entonces, en esta segunda parte vamos a proceder a configurar una base de datos donde vamos a almacenar un modelo de base de datos y de registros. En este caso vamos a utilizar Mongoose.js. Para los que no conocen Mongoose, vamos a buscar aquí en el navegador la página principal de Mongoose. En ella podemos encontrar todo lo concerniente a Mongoose. ¿Qué es Mongoose? Mongoose básicamente no es más que como indica su página de soporte, una solución para esquematizar bases de datos en MongoDB. El hecho es que MongoDB, como un sistema de base de datos no SQL, carece de un mecanismo de estructuración y esquematización. Mongoose proporciona eso y algo más. Entonces, para instalar Mongoose en nuestro servidor, vamos a ejecutar entonces npm una vez más, y el comando que vamos a emplear es npm install mongoose -save. Observen que con esta utilidad npm es súper fácil poder instalar todas las dependencias que requerimos en nuestro servidor. Ahí ya se instala entonces Mongoose. Nuestro archivo package.json se ha actualizado con una entrada en el objeto dependencies, indicándonos que ya se instaló Mongoose versión 4.4.4. Una vez instalado Mongoose, entonces vamos a proceder a crear entonces una estructura de carpetas que yo recomiendo para la estructuración de nuestro servidor. La estructura de carpetas que vamos a crear va a ser la siguiente. Vamos a crear una carpeta denominada módulos, porque queremos que nuestro servidor sea un servidor estructurado, organizado, que pueda posteriormente pueda crecer y pueda ser mantenible. Entonces, dentro de la carpeta módulos vamos a crear una subcarpeta que vamos a denominar pedidos. Okay. Este servidor que vamos a crear va a tener un módulo de pedidos donde vamos a esquematizar la estructura de datos, el modelo de datos para los pedidos de nuestra web. Entonces, dentro de pedidos vamos a crear un archivo JavaScript que vamos a llamar modelo. ¿Qué va a contener el archivo JavaScript? Va a contener
los códigos que van a determinar la estructura y esquema de datos de la tabla pedidos dentro de la base de datos. En el mundo de las bases de datos no SQL, a las tablas de datos se les denomina collection. Entonces, empezamos así diciendo, vamos a escribir mongoose igual a require mongoose. Okay, además de eso, vamos a definir una variable schema que va a ser igual a mongoose.schema. Una vez hecho eso, entonces vamos a definir el esquema de la colección para pedidos. Vamos a llamarlo pedidos esquema igual a new schema, que es en efecto la variable que hemos definido acá arriba, que no es más que un método de mongoose que nos permite proceder a configurar el esquema de nuestros pedidos. Entonces sería var pedidos schema igual a new schema. Entonces vamos a proceder ahora adentro de new schema, vamos a pasar un argumento que va a ser un objeto de configuración donde vamos a definir todos los campos o propiedades que va a determinar nuestra colección. Nuestra colección va a tener un campo, primeramente, que se va a denominar item ID, que va a contener los ID de los ítems de cada línea del pedido, que en este caso pues va a ser un campo string. También vamos a tener otro campo que vamos a denominar descripción, que va a contener la descripción del ítem pedido, que va a ser un campo string también. Y para hacer las cosas más simples, vamos a definir solamente 3 campos. El tercero se va a denominar valor, que va a contener una data de tipo number. Noten ustedes cómo cuando se definen las esquemas con mongoose tenemos que especificar el nombre del campo, el nombre del campo y el tipo de datos que debe contener el campo. Ok, una vez hecho esto, entonces procedemos ahora abajo a exportar este modelo de esta forma. Module.exports igual a mongoose.model. Entonces le pasamos el nombre del modelo, se va a denominar pedidos, y le pasamos el esquema que acabamos de definir, pedidos esquema. Entonces con esta línea hacemos público o disponible el modelo pedidos al resto de nuestro desarrollo. Ok, entonces ahora vamos a proceder a crear los archivos de configuración de acceso a nuestra base de datos, que como les indiqué vamos a utilizar MongoDB. Entonces para ello, en la directorio raíz vamos a crear una carpeta que vamos a denominar config, y dentro de ella vamos a crear un archivo de configuración JavaScript que vamos a llamar db solamente. Dentro del archivo de configuración db vamos a inmediatamente a importar otra vez mongoose igual a require mongoose. Ok, entonces también vamos a definir el URI o el nombre y acceso a nuestra base de datos, así que
En este caso va a ser db URI, vamos a llamarlo así, db URI es igual a MongoDB, dos puntos, diagonal, localhost, diagonal, ok, este es el URI de acceso a nuestra base de datos local, y la base de datos la vamos a denominar myserver-dev. Así se va a denominar nuestra base de datos donde vamos a estar desarrollando nuestro servidor. Ok. Además de eso, necesitamos acceso al modelo, a los modelos que vamos a ir definiendo. Entonces aquí vamos a también a hacer un require de la siguiente forma. Como pudimos observar aquí en este archivo modelo, inmediatamente estamos exportando el modelo pedidos, entonces lo podemos usar directamente con una llamada directa aquí diciendo require, ponemos paréntesis, y especificamos dónde se encuentra lo que estamos requiriendo. En este caso va a ser punto diagonal, estamos aquí en este lugar, así que punto diagonal, luego vamos a salir de db con punto diagonal, luego vamos a entrar a la carpeta módulos, luego vamos a entrar a su carpeta pedidos, y luego vamos a entrar y luego vamos a accesar el archivo modelo. Noten que cuando se utiliza require no es necesario colocar la extensión JS. Entonces la siguiente línea entonces va a utilizar el método de mongoose.connect y le pasamos la variable que contiene el URI de nuestra base de datos definida arriba. Entonces para retroalimentarnos lo que está ocurriendo una vez que el servidor se reinicialice, queremos saber si nos conectamos con éxito a la base de datos, entonces utilizamos el siguiente método, mongoose.connection.on. entonces en este caso es un escuchador de eventos y no estamos interesados en el evento connected, ¿okay? Que es el evento que va a ocurrir cuando nos conectemos a la base de datos, y aquí queremos que nos envíe una función de callback que nos comunique a través de la consola, console.log, lo siguiente: conexión exitosa a dos puntos, espacio, vamos a poner aquí entonces la referencia a nuestra base, URI de la base de datos. Okay. Connected. Ok, entonces lo que básicamente estamos haciendo pues es definiendo Mongoose, definiendo la variable que contendrá el acceso a nuestra base de datos. En MongoDB se utiliza este formato, MongoDB, diagonal, localhost se refiere a nuestra computadora, y myserver-dev se refiere al nombre de la base de datos. Para verificar si en mi base de datos MongoDB de mi computadora existe o no ya una base de datos con este nombre, voy a utilizar la línea acá, el terminal, y voy a entrar al acceso a los comandos de control de MongoDB. Entonces para ello utilizo el comando mongo. Esto me permite conectarme al shell de MongoDB. Entonces, estando aquí, inmediatamente esto me indica que estoy conectado a la base de datos test. Entonces, si quiero saber qué otras bases de datos están disponibles o creadas, escribo el comando showDBs, y esto me indica que si ya existe una base de datos llamada myserver
myserver-dev, que es exactamente esta misma. Entonces lo que voy a hacer yo es eliminar esta base de datos para empezar con una nueva. Entonces vamos a poner use, el comando use myserver-dev. Una vez que cambio a myserver-dev, entonces puedo usar db.drop database. Y con esto debo eliminar esa base de datos. Si vuelvo a utilizar el showdbs, podemos observar que ya no existe esa base de datos en el. Esta es la línea de comandos del shell de MongoDB, con el cual podemos ejecutar varias acciones sobre nuestra base de datos. Y es muy útil a la hora de hacer pruebas una vez que sigamos con nuestro desarrollo. Entonces vamos a probar si nos conectamos a esta base de datos. Vamos a recibir este mensaje en la consola indicándonos que hay una conexión exitosa. Entonces para ello vamos a antes que nada es necesario hacer referencia al archivo de configuración DB en el app.js, que recuerden es el que inicia nuestro servidor y lo pone a escuchar en el puerto 8000. Entonces ahora mismo él no está anuente de la existencia de DB, entonces tenemos que hacerlo. Vamos aquí arriba en la parte donde estamos definiendo los objetos de configuración, vamos a definir DB igual a require y indicamos dónde está localizado DB. Está localizado siempre punto diagonal en config diagonal db. Y con esto ya podemos entonces crear una conexión a la base de datos. Vamos a detener el servidor y vamos a reiniciarlo con node app. Okay. Observen ahora que además de decirnos que el servidor se inició en el puerto 8000, también se nos indica que se ejecuta una conexión exitosa en la base de datos MongoDB localhost myserver-dev. Entonces, por ahora todo está saliendo bien. Lo siguiente es crear entonces las rutas. Vamos a crear ahora los controladores y rutas que nos permitan ejecutar las acciones de crear registros y almacenarlos en la base de datos. Entonces, para el módulo de pedidos necesitamos unas rutas que al accesar ejecuten una acción sobre nuestra base de datos. Estas son rutas de servidor y tienen que cumplir con el estándar de REST. Es decir, vamos a tener un acceso REST a nuestra base de datos de tal forma que cualquiera sea el tipo de cliente utilizado podrá accesar a nuestro servidor y ejecutar acciones de consulta, creación de datos en nuestra base de datos. Entonces aquí vamos a crear un nuevo archivo que vamos a denominar rutas dentro del modelo de pedidos. Entonces, dentro de esta vamos a proceder a escribir la siguiente línea de código: module.exports igual a function. Este archivo va a exportar una función y esta función va a utilizar como parámetro el objeto app. Este objeto app lo vamos a obtener, recuérdese, de aquí, que está acá. En otras palabras, una vez que hayamos preparado el archivo rutas, lo que exportemos aquí, vamos a hacer un require de llamada aquí y le vamos a pasar el objeto app. Lo que estamos prácticamente haciendo es fraccionando nuestro código para no escribirlo todo en un solo lugar. Teóricamente podríamos hacerlo, pero tenemos que pensar que a medida que vamos desarrollando, nuestra aplicación se va volviendo compleja, así que es mucho más fácil controlar, actualizar y modificar si
lo modulamos todo. Es una forma de trabajar modularizadamente. Entonces, dentro de esta función, ya que tenemos acceso al objeto app, entonces vamos a, como les había indicado en el primer video, vamos a definir rutas, ¿okay?, a las cuales nuestro servidor va a responder con una acción. Entonces, una estructura de hacerlo es esta: route, recuerdan, app.route. Entonces indicamos aquí a qué ruta vamos a reaccionar. Sería, vamos a hacer pedidos. Cuando el navegador o cliente accesa a la ruta diagonal pedidos, entonces esto es lo que vamos a ejecutar con el verbo get. Entonces vamos a responder con una función de callback rec, res. Ok. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a devolver un listado de los pedidos que se encuentren almacenados en la colección de pedidos. Entonces, como necesitamos hacer referencia al modelo de pedidos, entonces acá arriba tengo que hacer un require a mongoose var mongoose igual a require mongoose y también definimos la variable pedidos, que va a ser igual a mongoose.model. Ok, pedidos. Obsérvese cómo yo ya puedo hacer una llamada al modelo de pedidos porque ya lo puse disponible, okay, a través del archivo dbs. Entonces vamos a utilizar entonces pedidos, que es el modelo, y vamos ahora a ejecutar la acción find. Si ustedes consultan en la documentación de Mongoose, podrán darse cuenta que esta es una de las funciones de consulta de los modelos que definamos a través de, si ustedes van a read the docs, van a encontrar utilizando acá los queries, van a ver que una de las formas de consultar más rápidamente las bases de datos de MongoDB es find o find one. Entonces en este caso vamos a utilizar find, que va a devolver todos los registros en la base de datos, ya que no le vamos a pasar ningún parámetro de búsqueda ni nada. Entonces .find.exec, ¿sí?, ejecutar esta solicitud, y dentro de exec entonces vamos a pasarle otra función de callback con dos parámetros, y result, y pedidos, vamos a llamarlo pedidos. Es decir, ¿qué va a hacer esto aquí? Un objeto de error por si la consulta devuelve un error, o un objeto de pedidos que va a contener todos los registros que se encuentren en la base de datos. Entonces, si el callback nos devuelve un error, entonces aquí vamos a poner nuestro manejador de errores, que por ahora lo vamos a dejar en blanco. Else, en caso de que no haya error, pero else if pedidos, es decir, el objeto de respuesta tiene una longitud igual a 0, esto quiere decir que no encontró ningún pedido almacenado en la base de datos. Es decir, si el resultado pedidos como tal no trae ningún registro, entonces queremos que responder al cliente de la siguiente forma: res.get
res.json, mensaje, dos puntos, no se encontró ningún pedido almacenado. Ok. Y en caso de que sí encuentre algo, que sería la tercera opción, entonces res.json sí, entonces nos va a enviar el objeto pedidos como tal. ¿Ok? Res.json nos va a enviar pedidos en formato JSON hacia el navegador, hacia, perdón, el cliente. Vamos a probar si esto está bien. Entonces, pero antes de probarlo, tenemos que hacer referencia a esta ruta en apps. Recuérdese que aquí estamos definiendo la ruta de respuesta, pero en el app aún no se ha dado cuenta de que esa ruta existe, así que tenemos que hacer una llamada con un require directo. Fíjense que aquí hemos definido aquí module.exports, así que esto lo podemos hacer referencia directa con un require. Así que en app, después de app.use, vamos a escribir require inmediatamente y llamamos entonces a la ruta. Entonces como estamos localizados aquí en app, vamos a hacer punto diagonal, luego vamos a entrar a módulos, pedidos, rutas, y recuérdese que estamos aquí solicitando de ejecutar esta función que necesita un argumento. Necesita el argumento parámetro app. Entonces aquí vamos a pasarle el objeto app como parámetro. ¿Listo? Vamos entonces a probar si nuestra ruta funciona. Vamos a reiniciar nuestro servidor. A ver si no nos envían ningún mensaje de error. Dice que se conectó exitosamente a nuestra base de datos. Y vamos a nuestro navegador. Obsérvese que nuestro navegador sigue sirviendo el contenido estático en la dirección base, pero ahora si yo agrego la ruta pedidos, entonces esto es lo que estoy recibiendo ahora de respuesta. Estoy recibiendo un objeto JSON con esta propiedad. Dice mensaje, no se encontró ningún pedido almacenado, porque obviamente ha encontrado 0 registros en la base de datos. Esto también lo podemos confirmar aquí. Fíjese que yo estoy usando DB myserver-dev. Entonces, si en DB yo utilizo acá pedidos.find, voy a encontrar 0. Voy a encontrar 0 registros en la base de datos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, vamos a verificar si la otra opción de la ruta que hemos definido, else, si el pedido length es mayor a 0, si hay registros en la base de datos, nos va a responder entonces con el JSON de esos registros. Entonces voy a insertar aquí a través de la consola nuevos registros en la base de datos. Esos registros deben cumplir con el modelo definido acá. 3 campos, item ID, descripción y valor. Entonces vamos a hacerlo. db.pedidos. Entonces el campo para insertar registros en la base de datos es insert, paréntesis. Pasamos entonces el primer objeto con el campo, con la propiedad item ID, dos puntos, y vamos a, primero va a tener el siguiente código, item ID, luego descripción, dos puntos, la descripción va a ser enjuague colonial 34 miligramos, una cosa así, y el valor va a ser de 567. Vamos a cerrar aquí corcheta, vamos a cerrar esto que hemos cerrado entre corchetas
es el registro que primer registro que vamos a almacenar en la base de datos. Y vamos a darle enter aquí. Y entonces aquí tenemos la confirmación de que se ha generado, se ha escrito un registro y se ha insertado un registro en nuestra base de datos. Al ejecutar de nuevo find, vamos a encontrar ese registro exactamente como lo hemos ingresado. Y una nueva propiedad llamada raya ID que representa internamente la forma como se identifica ese registro dentro de la base de datos. Sabiendo que ya existe un registro en la base de datos, quiere decir que si vamos a nuestro navegador y hacemos un refresh, vamos a recibir ese registro en el navegador web, debidamente formateado en la forma de datos JSON. Para poder ver esta forma estructurada en nuestros datos JSON, en mi navegador de Chrome yo he instalado una aplicación web que se denomina, es una utilidad que se llama JSON. No está accesado aquí, pero básicamente creo que si lo vemos aquí en el menú de aplicaciones, que por aquí podemos ver el detalle. No está, pero en otra ocasión podemos hablar un poco más. Para poder visualizar los datos JSON de esta forma es necesario instalar un componente adicional para nuestro navegador de Chrome. Entonces vamos a insertar otro registro para ver qué pasaría. Vamos a insertar ahora un registro con unos valores diferentes. Aquí vamos a poner ahora esto. Esta descripción de este nuevo registro va a ser papel 23 libras XL 45. Estoy inventando cosas aquí. Y el valor va a ser 45. Enter. Aquí tenemos insertado un segundo registro. Ya llevamos dos registros en la base de datos. Y cuando hacemos un refresh aquí, ya mostramos dos registros. Bueno, hemos entonces, con éxito, hemos configurado entonces nuestro modelo de conexión a la base de datos a través de dbconfig.db, donde utilizando Mongoose, pues configuramos el URI de acceso a la base de datos, configuramos nuestra conexión a la base de datos y también hemos creado unas rutas de configuración con la primera llamada de ruta para servir entonces datos almacenados en nuestra base de datos. Ahora, si pueden ustedes observar aquí en el archivo de rutas, podemos ver que a medida que vamos agregando nuevas rutas de servicio, vamos a ir haciendo más complejo este archivo. Entonces, lo que queremos hacer es modular más nuestro servidor. Entonces, la mejor práctica o lo más recomendado es crear un archivo adicional al cual vamos a llamar controladores, y dentro de este archivo de controladores vamos a definir todas las funciones de llamada que van a responder a las requisiciones de ruta, de modo que estas entradas de código vamos a moverlas de aquí y las vamos a colocar en este archivo. Y aquí es donde vamos entonces a proceder a crear nuestras funciones de controlador. Y aquí vamos a emplear una forma un tanto diferente de exportar estas funciones. Vamos a utilizar la forma exports.lista, va a ser mi primer controlador, porque esto lo que va a hacer es responder con una lista de registros de mi base de datos. Y
y va a ser una función con los parámetros res, y dentro de ella, pues bueno, básicamente dentro de ella viene todo esto que acabé de escribir aquí, todo esto. Así que todo esto lo vamos a mover de aquí, vamos a colocar aquí, aquí está. Entonces en rutas ya no necesito toda esta función de callback. Así que bueno, ahora cuando defino esta línea app.route pedidos.get, ahora entonces acá tengo que decir, ok, aquí voy a ejecutar esta función, exports, esta función, exports.lista. Entonces para ello voy a requerir los controladores. Así que acá arriba voy a definir var controllers igual a require punto diagonal. Entonces estamos en rutas, así que aquí mismo no es necesario salir de la carpeta, pongo controladores, eso es todo. Y una vez hecho eso, entonces acá procedo a utilizar la variable controllers con las funciones que estoy exportando. Entonces observen cómo al escribir controllers, punto, inmediatamente, en este caso mi IDE automáticamente detecta que en controladores yo estoy exportando una función llamada lista. Entonces por esa razón aquí automáticamente al poner punto yo puedo seleccionar ese método. Entonces la llamada aquí no debe llevar los paréntesis, así que lo borro. Y eso es todo, básicamente. Entonces una vez con este cambio ya obtenemos un archivo de configuración de rutas más limpio, más fácil de mantener. Cuando lo visualizamos inmediatamente sabemos qué es lo que está ocurriendo y sabemos que esto, para poder mantenerlo, tenemos que irnos a nuestro archivo de controladores y modificar esta función de respuesta. Entonces vamos a probar si con estos cambios hemos cometido algún error o si todo está funcionando igual. No debe haber cambio alguno. Si yo reinicio el servidor y voy de nuevo al navegador, debo recibir la misma respuesta. Aquí está la misma respuesta. Muy bien, amigos, entonces hemos cubierto bastante distancia en este curso. Espero que les haya sido de utilidad y lo hayan disfrutado y hayan seguido conmigo paso a paso esta configuración de este servidor, de este curso de Node.js, los primeros pasos. Recuerden que este curso está dirigido a personas que están iniciándose en lo básico de Node.js. Y como tutorial espero que les esté siendo de mucha utilidad. Entonces muchísimas gracias por haber seguido el curso hasta el final y espero que le den like y espero que se suscriban porque voy a subir la secuencia de cursos que le siguen a en los cuales les prometo vamos a crear toda una aplicación web con todo un sistema de acceso a base de datos, con formularios de acceso, con consultas a una base de datos y pues en lugar de mostrar la información de la base de datos de manera escueta en este navegador, así como lo ven aquí, vamos a crear toda una interfase de usuario para mostrar esta información de una manera más elegante y atractiva. Muchas gracias y hasta pronto.